Buen día. Nosotros somos el grupo conformado por Eric Alexander de León Vélez, Lilian Naomi Torres González, Héctor Armando Tello Itzep y Maynor Osvaldo Álvarez Hernández. Este es nuestro proyecto de virtualización, el cual está conformado por tres servicios principales, que serían el servicio de DNS, el servicio de WordPress y un servicio de base de datos. Todos estos interconectados por una VPN. Y a continuación mostraremos un pequeño vistazo al funcionamiento de cada uno de estos servicios. Para el servidor VPN lo que se hizo fue configurar una máquina virtual usando Debian en Amazon Web Services, para ser más exacto Amazon Lightsail. ¿Por qué hicimos esto? Lo hicimos porque al usar este servicio se nos proporcionaba una IP pública, una IP estática a la cual podíamos accesar desde cualquier parte del mundo. Esto nos iba a permitir conectarnos desde cualquier lugar, debido a que no podemos juntarnos físicamente en esta situación. Al tener ya una IP estática, se nos proporcionó un usuario y la IP, las credenciales, y acá yo ya accesé al servidor mediante SSH. En ese servidor ya está configurado todo lo que sería la VPN. Simplemente vamos a entrar a las configuraciones que hay. Primero estaría el archivo de configuración de OpenVPN, que es el servicio que usamos para establecer el servidor. Este estaría en etc openvpn server.conf. Acá las partes importantes es primero la autenticación que usamos, que está en tlsout. Acá pusimos este archivo que es ta.key, es el archivo de autenticación que usamos. Y también el cifrado lo pusimos como AES256CBC y la autenticación es SHA-256. También, por razones de seguridad, todos los usuarios que se conecten van a ser el usuario Nobody y van a pertenecer al grupo No Group. Así evitamos que se interactúe directamente con el servidor y que hayan brechas de seguridad. Otra configuración importante es esta. Al descomentar esta línea que normalmente viene comentada, el client to client, esto permite que los clientes de la VPN se miren entre sí, entre comillas. Esto va a permitir que diferentes clientes con diferentes certificados, digamos, hagan ping entre ellos, puedan compartir sus servicios y se puedan ver en esta red. Otra configuración importante es el puerto que se dio, que está acá, es el puerto 1194. Es el puerto predeterminado del servicio, pero se puede poner cualquier otro. Pero decidimos dejarlo predeterminado. También el protocolo se decidió usar el protocolo UDP. Esta sería la configuración más importante en este archivo. Otra configuración importante se encuentra en etc sysctl.conf. Acá la configuración que nos interesa es la que nos deja poder permitir paquetes que se envíen en la VPN. Sería simplemente descomentar esta línea net.ipv4.ipforward y poner que sea igual a 1. Esto permitirá enviar paquetes en toda la VPN y la comunicación entre los diferentes clientes. Por último está la configuración de el firewall, que también es necesaria acá. Primero configuramos un archivo que tiene la configuración inicial del firewall antes de que se habilite. Esto está en before.rules. Acá era necesario poner este bloque de código. Lo que hace este bloque de código básicamente es habilitar el post routing, es decir, que cuando se conecte un cliente
A ese cliente le va a dar, bueno, cuando se genere un certificado de cliente, a ese certificado de cliente le va a asignar una IP en este segmento, el 10.8.0.0 con máscara 8. Y todo el tráfico se va a direccionar en la interfaz ETH0 del servidor VPN y está enmascarado. Eso es lo que permite el firewall. Y también es necesario ver una configuración en otro archivo de firewall que sería etc default ufw, y ahí tenemos que estar pendientes de que esta línea de acá, default forward policy, esté en modo aceptar para que se puedan transmitir los paquetes sin que el firewall los rechace. Por último, simplemente se tiene que permitir todos los paquetes de UDP en el puerto 1194, que es el puerto que se configuró en server.conf. Si hubiéramos cambiado ese paquete, pues habría que cambiar. Si hubiéramos cambiado ese puerto, habría que cambiar acá también la configuración. También se permitieron las conexiones OpenSSH a través del firewall. Por último, se inició el servicio OpenVPN con sudo systemctl start openvpn@server, y con eso ya tendríamos corriendo en nuestro servidor de VPN. ¿Cómo podemos estar seguros? Si corremos un status en el servidor, vemos que aquí dice que está corriendo y está aceptando conexiones de clientes. Ya se tienen varios certificados de clientes dependiendo de lo que se necesite. Por ejemplo, acá en esta carpeta client configs y files tengo varios certificados o archivos para los clientes que son .ovpn. Estos certificados son los que se pueden usar para accesar a la VPN, y cada certificado tiene una IP en específico. Si nos vamos a la máquina física, por así decirlo, o a otra máquina que no sea el servidor, me voy a salir de la conexión SSH y acá lo que voy a hacer es usar uno de esos certificados que ya los descargué previamente. Sudo openvpn -config y voy a usar el certificado WordPress. Acá vemos que empieza a crear un log hasta en esta línea que dice Initialization Sequence Completed. Eso significa que ya estamos dentro de la VPN, y si verificamos, ahora nos tendría que hacer una nueva interfaz que sería tun0, y esta nos da una nueva IP que sería esta 10.8.0.6, que está dentro del rango de IPs que habíamos especificado anteriormente en las reglas del firewall. Además de nuestra IP local, que sería la 192.168.8.6, que esa ya depende del router del cual estemos conectados. También es necesario agregar, notar el hecho de que todo el tráfico de red no se direccionó completamente a la VPN. Aún estamos usando el tráfico de red en el router, lo cual nos permite ingresar a sitios como Google, Facebook y todos los demás de la red global. Esto sería todo lo de la VPN. En el servicio de WordPress, lo que se buscó es establecer un servidor HTTP que alojara este servicio y que se conectara a un servicio de base de datos. Lo primero que se hizo fue agregar la máquina virtual
esta vez con Ubuntu 18, se agregó a la VPN. Se le creó un certificado para la VPN que le daba cierta IP. Acá podemos ver que tenemos un certificado wordpress.ovpn y ya lo estuvimos corriendo. Acá tenemos la secuencia de inicialización completada. Y si vemos la configuración, vemos que tenemos una nueva interfaz Tun 0 y que la IP que nos dio es la 10.8.0.6. Perfecto. Luego lo que hicimos fue instalar Apache 2, que es el servicio que usamos para poder mantener un servicio HTTP. Y si miramos el estado, acá vemos que está corriendo. Para poder instalar WordPress, lo que hicimos fue descargar un archivo comprimido de WordPress desde el sitio oficial. Al descomprimirlo, se envió a la carpeta var www.html, que esta carpeta existe gracias a el servicio de Apache. Si aquí vemos, acá hay una carpeta llamada WordPress, que es la que descomprimimos, y al entrar están todos los archivos de configuración que usa WordPress. El que nos interesa es wp-config-sample.php. Simplemente hay que copiarlo y pegarlo sin el sample. Acá. Al ver lo que tiene dentro, acá contiene toda la configuración. Entre esta configuración está el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y el nombre del nodo. Esto está en otro servidor y le dimos la IP. Esta IP también generada por la VPN. Y entonces lo que nos da como resultado, ya al haber instalado MySQL, PHP y todo lo necesario para que el WordPress funcione, al entrarnos a nuestra IP, a WordPress y a wp-admin, automáticamente nos manda a este archivo que es install.php y nos pide toda la información necesaria para empezar a usar WordPress. Acá podemos poner prueba. Como usuario le voy a poner WordPress. Como contraseña, pues como este es un entorno de pruebas, no voy a poner algo muy difícil ni impenetrable. Le voy a poner mi email. Y como por el momento no quiero que mi página salga en los buscadores, entonces procederé a instalar WordPress. Y acá dice que ya se instaló. Como estamos en WP admin, me pide mi usuario y contraseña. Que el usuario era WordPress. No. El correo era el que le di. Y la contraseña ya la saben. Y aquí está. Esta es la página de administración de WordPress. Acá nos está diciendo, aquí debido a que yo le di un usuario y contraseña de administrador, me sale toda la configuración que yo puedo hacerle a las páginas que yo voy a tener dentro del servicio de WordPress. Si yo quisiera solo ingresar al sitio, solo me ingresaría a WordPress. Solamente así. Y esta es la página que me sale en primera instancia. Es una página de prueba. Pero aquí ya podemos ver que esto está funcionando de forma estable. Se está conectando con la base de datos. Y ya creo todo lo necesario para tener un buen funcionamiento. Solo sería que los administradores vinieran acá y crearan su página a su gusto. Y así funciona WordPress.
En este video se puede ver a grandes rasgos lo que sería la configuración que se hacen a los clusters de la base de datos para que puedan funcionar de buena manera y todo cambio que se haga en un clúster de la base de datos se replique en los demás. Aquí podemos ver cómo se han replicado las bases de datos en los nodos. En el nodo 1, por ejemplo, tenemos esta base de datos creada llamada reptest, que esta se creó en el nodo 1 y podemos ver que automáticamente en el nodo 2 se replicó esta base de datos, validando así la replicación. La conexión con el servicio de WordPress se hizo ping a la dirección IP que tenía dicho servicio, que es la 10.8.0.6, y se hizo lo mismo desde los 3 nodos del servicio de base de datos. Acá podemos ver que en todos se está mandando los paquetes y hay poca pérdida. En el anterior se pudo ver que hubo 14% de pérdidas. Y por último el nodo 3 también se va a hacer ping a la 10.8.0.6. Y con esto podemos ver que todos los nodos tienen acceso a la dirección del servicio de WordPress. Por último se hizo ping a el balanceador de carga de las bases de datos, que es la 10.8.0.26, y vemos que casi no hay pérdida de paquetes. Eso es muy bueno.
Y también se probó la conectividad entre los nodos. Por ejemplo, la 10.8.0.18 y la 10.8.0.22. Lo mismo se hizo en el nodo 2. Se probó la conectividad con el balanceador de carga y también con los demás nodos. Básicamente con esto formamos una red tipo malla, en donde cada nodo está conectado con los demás y el balanceador de carga también está conectado con todos los demás, y por ende no hay ningún nodo que quede aislado. Ahora vamos a ver lo que es el servidor DNS. Tenemos que entrar a la dirección etc/bin y vamos a hacer una copia de los archivos antes de editar cualquier cosa, por si queremos volver a las configuraciones iniciales. Luego vamos a proceder a editar el archivo name.conf.local. En este caso lo hicimos con nano. Acá debemos configurar dos cosas, la zona directa y la zona inversa, las cuales nos ayudan a anidar lo que es el dominio a la IP y viceversa. La zona directa nos sirve para anidar lo que es la IP al dominio, y la zona inversa el dominio a la IP. Acá, como podemos ver, debemos de colocar en la zona directa lo que sería el nombre de nuestro dominio y el archivo donde irán las IPs y los nombres de dominio. Ahora, en la zona inversa debemos colocar la IP de nuestro servidor, o bueno, sí, de nuestros servidores al revés. Es decir, si tenemos la dirección 10.8.0. algún número, debemos colocar 0.8.10 y así con cualquier IP, ¿verdad? Luego de esto tenemos que hacer una copia de lo que es el contenido del db.local a nuestro archivo que colocamos en la zona directa para poder configurar las IPs y los dominios. Luego vamos a entrar al archivo y lo que vamos a editar es el nombre de nuestro dominio. Al final del nombre de nuestro dominio siempre tiene que ir un punto, como podemos ver. Esto es muy importante para que funcione. Al igual que en la parte de abajo donde ya tenemos las IPs, también debe ir un punto al final del nombre de nuestro dominio. Ya por último, debemos de colocar la IP de nuestros servicios a los cuales les vamos a dar un dominio. Aquí, por ejemplo, tenemos el de WordPress, al cual le pusimos WP, y con su dirección que es la 10.8.0.6. Si queremos agregar más dominios, debemos colocar el nombre, la instrucción in, a, y luego la IP del servicio al cual le queremos asignar un dominio. Lo guardamos y salimos. Luego, para hacer las cosas más sencillas, hay que copiar el contenido del archivo que acabamos de editar al archivo que va en la zona inversa. Luego vamos a acceder a este para editar lo que serían los dominios con las IPs. Aquí todo se queda exactamente igual. Lo único que cambia es lo último. Al final debemos colocar de primero el último número de la IP anidado a lo que sería el dominio que le queremos colocar. Por ejemplo, acá el de WordPress, que tiene la IP 10.8.0.6, colocamos el 6,
y le asignamos el dominio wp.dns.local. Con las instrucciones PTR. Si tenemos un TRA-IP que no sea 10.8, por ejemplo que sea 10.9, esto no va a funcionar, pues en la zona inversa colocamos nuestra IP al revés como 0.8.10. Entonces, si queremos agregar más, debemos editar ese archivo y agregar otra zona inversa. Luego verificamos que todo esté correcto con el comando name.checkconf y verificamos el name.conf y el name.conf.local. Vemos que todo está correcto y que las zonas están correctas. Entonces procedemos a seguir con la configuración. Luego tenemos que darle los permisos correspondientes a nuestro servicio y por tanto a nuestro programa de Vint, por lo que debemos usar los siguientes comandos. También es importante que verifiquemos el estado de nuestro firewall. Si está activo, debemos darle permisos usando sudo ufw allow Vint. Luego, por último, vamos a modificar el archivo resort.conf que se encuentra en el directorio etc. Aquí vamos a colocar el nombre de nuestro servidor DNS y el dominio al cual pertenece. Luego, para hacer las pruebas finales, usamos nslookup. Aquí podemos probar tanto los dominios como las IPs y podemos ver que todo salió correcto y podemos acceder a una dirección tanto por su IP como por su dominio. Acá podemos ver el de WordPress, que sería wp.dns.local, el cual tiene la dirección 10.8.0.6. Y cuando intentamos acceder a la 10.8.0.6, nos arroja el dominio wp.dns.local.